Por falsedades de un fiscal, Edith pasó 8 días en la cárcel por un accidente de tránsito del que no fue responsable. El 25 de junio se registró un accidente en la ciudad de Veracruz, en el cual un motociclista se impactó en el vehículo que conducía la señora Edith. En dicho suceso, de acuerdo al informe de tránsito municipal, el motociclista no respetó la luz roja y manejaba a exceso de velocidad, pero la que fue detenida y puesta ante un juez fue la señora Edith. Esta fiscalía comparece ante usted para el fin de que califique y ratifique de legal la retención decretada en contra de la ciudadana Edith Isabel Prieto Santos. Ello por su probable intervención y participación como clasificación jurídica preliminar que da esta fiscalía, el de lesiones y daños culposos, así como también el delito contra la seguridad vial y los medios de transporte, ello y un uso de documento falso. Pues es evidente que este órgano jurisdiccional hasta este momento procesal sí se considera que no se garantizaría la presencia de la hoy imputada en el presente proceso, por lo que se fijaría también la prisión preventiva necesaria o justificada por un plazo de 2 años. De ahí de tránsito me mandaron directamente a la fiscalía, pues yo decía, pero ¿cómo? Yo no cabía por mi mente que estuviera pasando todo eso. Yo decía, ¿por qué? Si yo no hice nada. Desde un momento, desde que llegó ese señor, el policía, al accidente, él me decía que yo había tenido la culpa cuando él no estaba. Él, ¿por qué decía algo si él no había estado en el accidente? Él llegó a lo último y él afirmaba que yo tenía la culpa. El señor, el policía, mientras que me tuvieron en la fiscalía, el policía que me tenía ahí me estaba diciendo que no, es que yo si fuera tu marido, dice, yo ahorita pues me movería ahí con el fiscal y ahorita saldrías en este mismo momento. Dice, no, es que tu marido no se mueve. Entró mi hija a la fiscalía a pues hablar con él y él me hizo pasar ahí. El policía me llevó en el despacho del fiscal y ahí estaba mi hija y él empezó a decirle a mi hija que de papeles falsos. Yo no sabía de qué hablaba. Él hablaba de papeles, yo en ese momento no pensaba en nada de eso. Él hablaba, no, es que aquí va a estar y que no me van a dejar salir y que me van a meter presa, que por papeles falsos y no sé qué más decía. La verdad no le prestaba atención en ese momento de lo que él me decía. Pues yo estaba pues con muchos nervios, estaba nerviosa, la verdad estaba muy nerviosa, porque él me dijo que si no se arreglaban, que cuando llegara mi pareja, que si no se arreglaban, a mí me iban a mandar presa, me iba a meter presa. Eso fue lo que me dijo el fiscal. Pues yo sentí pues que me desmoronaba, me sentí muy mal, tenía muchas ganas de llorar, a pesar de todo, o sea, no sabía, yo decía, pero ¿por qué? No le hallaba yo respuesta a eso, que porque el fiscal me hacía todo eso. Voy a la fiscalía y allá es donde me encuentro al oficial y le dice, vamos a hablar con el fiscal. Entonces entro y le dije, oiga, yo soy ahora sí que el marido de Edith, le digo, vengo a hablar con usted para ver en qué me puede ayudar. Dice, pues ¿en qué quieres que te ayude? Dice, si tu mujer tiene la culpa en todo. Dice, yo, bueno, pues vengo a solicitar el abogado de oficio para que nos ayude en este caso, ¿no? Ajá, sí, y luego, ¿qué quieres que haga? Me dice. Pues la primera dije, pues al ver que la licenciada, la abogada que estaba junto de mí no me defendió, pues yo dije, me van a encerrar. Yo lo que pensé, me van a encerrar ahorita, ya no me van a dejar salir. Y me dice, ya cabrón, dice, un día de tantos que fui a verlo, me dice, ya cabrón, dice, ya arréglate con él, dice, ya arréglate con el fiscal, ya ofrécele una lanita. ¿Eso ya te dijo quién es? Es el abogado de oficio. ¿El abogado de oficio te pedía que te arreglaras con el fiscal? Sí, le digo, bueno, para ti, ¿cuánto es una lanita? Le digo, dice, no, unos 60,000-70 mil pesos, con eso, dice, ya para que ahí muera la bronca.
Le digo, pero pues, ¿cómo va a ser? Le digo, si mi mujer no tuvo la culpa en este accidente. Le digo que hay mucha corrupción. Esos abogados de oficio no hacen su trabajo como debe de ser. Están vendidos al mejor postor, creo, porque no deben de hacer eso. Se supone que están ahí por ética profesional, no por a ver quién llega y les da más dinero para que trabajen a favor de sea culpable o inocente. Pues yo decía, no, pues parece que la trae contra mí el fiscal. Ya directamente parece que algo le hice, porque él me acusaba de algo que no era, que a él no le constaba, que de dónde había sacado tanto, porque él aseguraba y reafirmaba que yo, al ver la primera audiencia, que la abogada no me defendió, no hizo nada por defenderme. Yo le dije a mi familia, digo, búsqueme unos licenciados porque si no aquí me voy a quedar. El fiscal asevera ante su señoría que en este parte de accidente el oficial de tránsito pone o establece una infracción a mi representada por haber tenido responsabilidad en un accidente y circular a exceso de velocidad, cosa que es totalmente mentira, porque textualmente, y le voy a leer, el parte de accidente dice... O sea, ¿no hay infracción? No, hacia ella no, pero textualmente dice, por lo anterior, existe violación en los artículos 101 por exceder los límites de velocidad establecidos por parte del vehículo tipo motocicleta, y los artículos 94, fracción cuarta, por no respetar la luz roja del semáforo y por tener responsabilidad en el accidente. Situación que la Fiscalía, de manera dolosa, omitió ante su señoría, porque le mintió diciéndole que esa infracción textualmente decía que era hacia mi representada, y en ningún momento dice eso, dice cosa contraria. La Fiscalía vuelve a mentir ante su señoría, toda vez que manifiesta que los oficiales se apersonaron en el hospital, en la clínica UMAE 14 de especialidades, y que se entrevistan con la trabajadora social, siendo totalmente falso, señoría, porque el oficio muy claro lo dice, con el deber de lealtad que debo de conducirme, dice, al hacer mención de nuestra presencia fue con la mamá misma que refiere ser madre del señor, y en relación manifiesta lo siguiente. Ya dice que a ella le informaron a las 7 horas que su hijo había sido trasladado al hospital. En ningún momento, como lo aseveró la Fiscalía ante usted, se apersonaron con la trabajadora social. Fue con la madre del lesionado. Ya ella fue que le dice que está delicado. En ningún momento le dice que está grave, que está inconsciente, ni mucho menos. Pretende hacer ver a su señoría que el perito en criminología retiró un documento y que así lo plasmó, cosa que es también totalmente falso, y eso lo aseveró ante usted a las 15 horas con 14 minutos. Dice que retiró un documento que es una copia simple y que no cumple con las características, cosa totalmente contraria a lo que dice el dictamen, porque dice documento de contrarrecibo de concesión recolectado en parte trasera de la unidad que nos ocupa. Es todo, no manifiesta nada más. No hay una cadena de custodia como el Ministerio Público trató de hacer ver ante su señoría. No existe una cadena de custodia, obviamente no sabemos ni siquiera. Por cuanto respecta a que no existe cadena de custodia en un documento, su señoría, únicamente porque no está implícito como tal en el dictamen, debemos atender que nos regimos bajo un principio de legalidad y instaurado en el numeral 263 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que esto es precisamente la licitud probatoria. Esto es, que efectivamente al recolectar eso, por ende, es tácito que se levantó una cadena de custodia. Hace alusión el oficial de tránsito y que este iba a exceso de velocidad, su señoría, esta es una apreciación subjetiva. Ahora bien, para tal efecto, me debo de pronunciar
bajo un principio lógico de razonabilidad. Dentro de toda la carpeta de investigación ministerial que corre traslado a la defensa, que se le corre traslado a la defensa técnica, se advierte que no existe de manera objetiva, ya sea por norma, por cultura o por legalidad, que es en lo que debo de basar mi objetividad, que exista una huella de frenado o cualquier otro derrape o maniobra defensiva que nos advierta precisamente a llegar a establecer esa velocidad inmoderada que advierte el propio perito. Es decir, su señoría, que no existe fórmula alguna, matemático-físicamente, a falta de esos elementos que le he manifestado, para poder determinar la velocidad. Es decir, esa es una apreciación subjetiva que hace como tal el perito de tránsito. De manera que también es subjetiva el hecho de decir que estaban en semáforo verde o rojo, porque dentro de los datos de prueba que hay dentro de la misma, el mismo perito advierte que ambos semáforos no encuentra o no existe problema en los mismos, es decir, que se encuentran en óptimo funcionamiento. Ya que atendiendo a las normas que rige la Ley Internacional de Conductores, dice que ambas partes deben de tener deber de cuidado, cosa que aquí no sucedió. Y en este caso, mi representado se encuentra hospitalizado, como ya lo manifestó la Fiscalía, atendiendo a la pandemia en la que ahorita nos encontramos, es que no les dieron acceso. Sin embargo, hay un peritaje médico legista, señoría, y él se encuentra incapacitado para poder estar aquí presente. También es así que su vida está en riesgo, está intubado. Por ese motivo es que nosotros, atendiendo a que también existe jurisprudencia en el cual dice que con que existan indicios que hagan presumir que se cometió un delito, debe de vincularse a proceso. Es por ello, su señoría, que solicito, atendiendo a las lógicas, en este caso se tome en cuenta que mi defendido iba en una moto, iba vulnerable, y esta persona iba en avenida y la otra hizo corte de circulación, y por tal motivo solicito que se vincule al proceso a la hoy imputada. Es Juan. La Fiscalía en la audiencia pasada señaló que el agente de tránsito determinó que iba a exceso de velocidad la imputada. Ahorita, en este momento, la defensa hizo alusión que no existe tal infracción. Y como la Fiscalía fue omisa, si existe la infracción o no existe la infracción, porque es una situación que no podría yo pronunciarme si no se aclara esa situación. Jurídicamente no existe como tal alguna boleta que se haya agregado al oficio como infracción, únicamente la manifestación dentro del oficio. O sea, no entiendo. Dentro de la narrativa... Hay un documento, está o sea, vamos a centrarnos, cuando son accidentes de tránsito, por cultura jurídica, en no está en la crítica, existe un parte de accidente. Es correcto. En ese parte de accidente, en la audiencia anterior, usted fue omiso en el entendido de que el exceso de velocidad había sido el conductor de la motocicleta, ¿lo es así? ¿Para manera de aclarar? Sí, es una falta es una apreciación que tuve, motivo por el cual fue también manifiesto, señoría, fue como consecuencia de las argumentaciones que vertí en su momento. Muy bien, o sea que la efectiva exceso de velocidad del motociclista. Es lo que se lee literal. Es lo que señala. Pero usted también hizo mención de que se la debe anotar una infracción a la imputada. ¿No hay infracción? No, fue una parte de la argumentación y una apreciación que tuve sobre el documento. No hay infracción. Muy bien. En las manifestaciones que el fiscal manifestó que solamente trata de justificar ciertos hechos, él está acusando, él tiene el deber de probar, no está para suponer, para apreciar, para creer, él tiene que probar de manera consistente y no lo ha hecho hasta este momento. Efectivamente manifiesta que puede ser que sí fuera el de la moto, puede ser que no, pero no estamos para esa etapa, señoría. Y a ellos se les hizo más fácil continuar contra mi representada sin realizar algún otro acto de investigación, porque no lo hay dentro de la carpeta, para ver otras líneas de investigación. Ellos solamente se fueron, que era la señora que desde el primer momento no viene como responsable. ¿Es cuánto, señora? El fiscal solo argumentaba que él suponía en suposiciones, siempre fue puras suposiciones del fiscal. Pues yo pienso que este tipo de gente
de servidores públicos, pues debe de ser imparcial, ¿no? Pues yo digo, así como me hizo a mí, ¿a cuántas personas no se lo ha hecho? ¿Cuántas personas inocentes no hay en las cárceles? Por este tipo de gente, de servidores públicos. No hay justicia. Si uno no tiene dinero, si no tienes dinero, no hay justicia. No hay justicia para la gente. Gracias.